Bienvenido a una lección sobre resolver ecuaciones de dos pasos con decimales. Revisemos los pasos sobre cómo resolver una ecuación lineal básica de dos pasos. Recuerda, el objetivo definitivo de resolver una ecuación lineal es aislar la variable en un lado de la señal igual. Para hacer esto, primero agregaremos o restaremos para aislar el término variable, y luego vamos a multiplicar o dividir para solucionar la variable. Y luego debemos verificar nuestra solución. Recuerde, para mantener la igualdad, debemos realizar la misma operación en ambos lados de la ecuación. Vamos a mirar nuestro primer ejemplo. Tenemos 0.3x, 2.16 igual 9.9. Dado que la variable está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestro objetivo es manipular la ecuación para que esté en el de x igual a algún número. Para aislar la variable x necesitamos deshacer este menos 2.16. Así como la multiplicación que implica el 0.3. Y siempre queremos deshacer primero la adición o restricción. Así que el primer paso será agregar 2.16 a ambos lados de la ecuación. Necesitamos tener cuidado de alinear el punto decimal, y los valores del lugar correspondiente para que puedan agregar estos decimales correctamente. Ahora mirando al lado izquierdo menos 2.16 más 2.16 igual 0. Dejarnos con 0.3x es igual a la suma aquí. Aviso cómo se alinean el punto decimal y los valores del lugar. Aquí podemos agregar un 0 en el valor del lugar de los cientos, y luego queremos bajar el punto decimal antes de agregar. 0 más 6 es igual a 6. 9 más 1 es igual a 10, así que pondré un 0 aquí y llevaré un 1, 1 más 9 más 2 es igual a 12. Así tenemos 0.3x igual 12.06, 0.3x significa 0.3xx. Para deshacer esta multiplicación, tenemos que dividir ambos lados por 0.3. 0.3 dividido por 0.3 igual 1, y 1 por x es igual a x y ahora necesita realizar esta división, así vamos adelante y configurar esto. Tendremos 12.06 dividido por 0.3. El primer paso es hacer nuestro divisor un número entero. Al mover el punto decimal al lugar correcto aquí. Y ahora debemos hacer lo mismo al dividendo. Así que mudaré el punto decimal de aquí a aquí, y luego directo hacia arriba a nuestro personal, y ahora nos dividiremos como lo haríamos normalmente. Entonces, queremos saber cuántos árboles hay en 12. Bueno, eso sería 4. 4 por 3 es igual a 12. Restamos. Esto será 0. Baja el próximo dígito que es 0. Bien, hay 0,3 en 0. 0 por 3 es igual a 0. Sigue todo 0. Baja el último dígito de 6. Y ahora necesitamos preguntar cuántos están en 6. Bueno, eso sería 2. 2 por 3 es igual a 6 con el restante de 0. So x igual 40.2 o 42/10. Si esta solución es correcta, debe satisfacer la ecuación divisional, que significa que 0.3 por 40.2. 2.16 igual 9.9. Vamos adelante y compruebe esto en la calculadora. Entonces, esto verifica que nuestra solución sea correcta. Vamos adelante y miremos un segundo ejemplo. Aquí hemos dividido x por 2.1 más 4.93 igual 10.45. Tan otra vez, nuestro objetivo es aislar la variable, así que cuando manipulo la ecuación así es en forma de x igual a algún número. El primer paso es deshacer la adición de 4.93, así que resultaremos 4.93 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Otra vez, asegurando que alineamos los valores del lugar correspondientes y el punto decimal. Así que en el lado izquierdo, 4.93. 4.93 igual 0. Así tenemos x dividido por 2.1 igual a esta diferencia. Así que llevaremos el punto decimal hacia abajo y luego restituir como normalmente. 5. 3 igual 2.
Aquí tenemos que prestar, así que tenemos 14, 9, que serían 5. Y luego 9, 4 también es 5. Y ahora necesitamos deshacer esta división para aislar la variable. Bien, la operación opuesta de dividir por 2.1 sería multiplicarse por 2.1. Multiplicar ambos lados de la ecuación por 2.1. Así a la izquierda 2.1 dividido por 2.1 simplificaría a un XX o solo X y ahora necesitamos encontrar este producto aquí. Recuerde, debido a la propiedad de la comunidad, podemos cambiar el orden de esta multiplicación, así que escribiré esto como 5.52 por 2.1 y luego avisar cómo tiene dos lugares decimales, y este tiene uno para que nuestro producto debe contener 3 lugares decimales. Así que ahora vamos a seguir adelante y multiplicarnos como lo haríamos normalmente, y luego ponga el punto decimal en la posición correcta. 1 por 2 es igual a 2, 1 por 5, 1 por 5, ahora multiplica por 2, 2 por 2 es igual a 4, ponemos los 4 en la segunda columna aquí. Y entonces 2 por 5 es igual a 10, lleva a 1, 2 por 5 más 1 es igual a 11. Ahora agregaremos. Tenemos 29.511. Ahora comenzando a la derecha mudaremos 3 lugares a la izquierda. Y ponga nuestro punto decimal aquí para que tengamos 3 lugares decimales. So x igual 11.592 o 11 y 592 miles. Si esta solución es correcta, si reemplazamos x con este valor, debemos satisfacer la ecuación divisional, que significa 11.592 dividido por 2.1 más 4.93 debe ser igual a 10.45. Vamos adelante y compruebe eso. Y otra vez, este verifica que nuestra solución es correcta. Bueno. Espero que encontraron esta lección útil. Gracias por ver.